¿Qué es la sabiduría? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Josué Campo aquí, esperando que estés muy bien, que Dios bendiga tu vida y el día de hoy puedas empezarlo con sabiduría de parte de Dios. Bueno, la sabiduría es muy diferente al conocimiento. El conocimiento es algo que todos podemos adquirir de una manera impresionante. Podemos llegar a ser doctores, personas muy dotadas, con mucho conocimiento, pero no necesariamente sabias. El conocimiento te puede llevar a ser un maestro en una universidad, pero no necesariamente vas a ser una persona sabia. La sabiduría proviene de otro lugar, no necesariamente del conocimiento. El conocimiento te puede acercar a la sabiduría porque te va a ayudar a tomar decisiones. El hecho de saber, estar informado, te puede ayudar a tomar correctas decisiones y de repente buscar un camino seguro para andar. Pero la sabiduría proviene de lo alto, del Padre de las luces. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de arriba, de Dios, de nuestro Padre Celestial. Y quiero leer aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y es este pasaje de la Escritura que está en el libro de Santiago, nos habla sobre que alguien puede tener falta de sabiduría, que es algo normal. No es algo para asustarse, no es algo que de repente nos puede llevar a tener temor o un conflicto. La falta de sabiduría puede llegar a ser algo normal. Lo malo es que cuando te das cuenta que te falta sabiduría, no hagas nada al respecto. Y aquí te dice la Escritura lo que necesitamos hacer. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, la sabiduría para tomar decisiones, para enfrentar la vida cotidiana, para saber qué hacer en medio de una prueba, en medio de una tentación, en medio de un problema, de un conflicto, esa sabiduría proviene de lo alto. No proviene de los libros de ciencias, o de física, o de química, o de álgebra. Eso proviene de arriba, de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, el que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí está la sabiduría. Por lo tanto, Santiago está diciendo, si alguno tiene falta de fe, falta de sabiduría, pídala a Dios y Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Es la actitud que Dios tiene para cada uno de nosotros, darnos abundantemente, para que vayamos por la vida tomando decisiones y enseñando también a otros. Porque el hecho de ser sabios no es simplemente para sabiduría para uno, sino para también enseñar a otros. Enseñar a otras personas que tal vez están pasando por situaciones parecidas y necesitan acceso a la sabiduría. Claro, lo más efectivo sería que busquen la sabiduría en Dios, que puedan acercarse a Dios. Pero para eso estamos tú y yo, para eso estamos nosotros, para hacer un pequeño resplandor, un pequeño foco, un pequeño faro encendido, mostrando un poco de sabiduría a este mundo que vive sin sabiduría, que va tras ídolos, tras gente, adorando cosas que son netamente humanas y que no son eternas. Pero la palabra de Dios, la persona de Dios, la presencia de Dios son cosas eternas, no son cosas temporales, son cosas que van a durar para siempre. Por lo tanto, es ahí donde debería estar fijada nuestra atención y no en las cosas temporales de este mundo. Recuerdo un lugar que tenía un árbol. Ese árbol tenía los brazos parecidos a una persona, tenía ramas que se parecían a una persona. Y parecía que este árbol
tenía un poco de vida por las figuras que tenía dentro de sus extremidades, de sus partes. Parecía una persona. Y la gente lo que hizo fue decorarlo y adornarla como si fuera un ídolo, el señor del árbol. Como si un árbol sería digno de adoración. ¿Será acaso que allí hay sabiduría? No quiero juzgar, pero a veces el ser humano se mete en cosas que no están bien, que no sabe, que desconoce. Pero la palabra de Dios nos dice en los mandamientos que no debemos hacernos imágenes, sino que debemos adorar solamente a Dios. Pero el ser humano, en su búsqueda incansable de la sabiduría humana, va pensando que un árbol puede cumplir ciertos favores, que un tronco puede dar tal vez sanidad a alguien, tal vez que este árbol puede hacer milagros. Y en realidad eso es muy lejano a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la sabiduría y toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. Proviene de Dios. No proviene de un árbol. No proviene de una imagen. No proviene de un objeto. Proviene de Dios. Pero a veces dejamos a Dios de lado y Él está diciendo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. No está diciendo que la pidas al árbol, no está diciendo que la pidas a otra cosa, está diciendo que acudas al que tiene la fuente de la sabiduría, que es Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Él está todo lo que necesitamos saber para enfrentar los desafíos de la vida, el día a día, los problemas, las situaciones, las adversidades, las crisis, las falencias, todo lo que nos falta. Toda esa falta de sabiduría está ahí. Pero dice algo, es muy interesante este pasaje. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y sí, lo que sucede es que cuando dudamos, cuando nuestra fe tambalea, ya se deja de colocar la fe en Dios y comenzamos a pensar en nosotros mismos. Pensamos que nosotros podemos tener o adquirir esa sabiduría. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada, no dudes. Pídale la sabiduría a Dios con fe, con determinación, de que usted va a ser un hombre, una mujer, un joven sabio en las manos de Dios. Pues aquí dice al final del versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo significa que a un rato está bien y otro rato está mal. Que un día dice algo bonito, pero al día siguiente dice algo feo. O que quizás hoy promete algo, pero mañana dice, yo no dije eso, nunca lo haría, pero lo prometió. Entonces hay un doble discurso, un doble ánimo. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante. Es decir, cada vez va a tomar un nuevo desafío, pero lo va a abandonar, lo va a dejar ahí, porque no es constante. No va a ser constante en lo que empieza, sino que lo va a dejar. Esa es una persona que está viviendo un doble ánimo, con una capacidad de estar bien y estar mal, estar caliente y estar frío, estar alegre y estar triste. Pero dice la palabra que debemos ser de un solo ánimo, debemos ser una persona íntegra, pues seremos llevados o arrastrados como la ola de un lado para otro. Estamos bien, estamos mal, estamos fríos, estamos calientes. Y eso es lo que Dios no quiere que seamos. Personas de doble ánimo. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero vuelvo al versículo anterior, el 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La forma de dejar de ser inconstante en todos nuestros caminos es adquiriendo sabiduría. La sabiduría te va a librar de ser una persona inconstante. Te va a dar la capacidad de terminar un proyecto.
de comenzar algo con pasión, pero terminarlo hasta el final, llevarlo a su desarrollo y hasta su fin. Porque si ese proyecto, si ese sueño, si ese anhelo, si esa destreza, esa capacidad o ese proyecto, Dios lo puso en tus manos, es porque quiere que lo culmines, que avances, que prosperes y que lo desarrolles de la manera que Él te lo ha dado. Pero ¿cómo hay que actuar? Con sabiduría. Si no tenemos sabiduría, vamos a dejar todo a medias. Vamos a ir creando un proyecto, pero me cansé, ya no lo quiero hacer. Ahora quiero otro proyecto. Y después otro proyecto, y después otro proyecto, y después otro proyecto, pero nunca termino nada. Eso es porque hay un doble ánimo, un doble discurso, una doble entrega. Necesitamos ser de una sola. Sabiduría. Para todo esto se requiere sabiduría. Pero la sabiduría no la consigues en ninguna parte, sino solamente pídala a Dios y Él le dará abundantemente y sin reproche. Así que el día de hoy quiero animarte a que pienses en qué área de tu vida te falta sabiduría para tomar correctas decisiones por nuestro bien. Tal vez estás tomando malas decisiones en cuanto a tu trabajo, en cuanto a tus estudios, en cuanto a un noviazgo, en cuanto a una situación familiar. No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios quiere que tú tengas sabiduría para todos esos desafíos. Por lo tanto, hoy te animo a que podamos ir a la presencia de Dios y decirle: Dios, dame sabiduría, dame sabiduría. No te canses de pedirla para que te vaya bien. Salomón fue un hombre que pidió sabiduría. Él tenía para pedir todos los recursos del mundo. Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré. Y él pidió solamente una cosa: sabiduría. Porque es la sabiduría lo que te va a llevar lejos. Los recursos se te van a terminar, todo se va a acabar, pero la sabiduría te va a ayudar a tomar decisiones correctas cada vez y cada vez. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.